Mientras el mundo pareciera ir por el carril universal de la lucha contra el coronavirus, por otro camino alterno pero no con menor importancia, se sigue estrenando un nuevo capítulo en la novela del trono mundial. En los últimos días, hemos visto cómo Estados Unidos ha vuelto a poner en escena mundial, mientras lucha con sus inconvenientes sobre la pandemia, su propia pelea con China, esta vez a través de los consulados, cerrando la oficina diplomática que el país liderado por Xi Jinping tiene en Houston, Texas. El consulado era el más antiguo que tenía el país oriental allí. Se había establecido en 1979, marcando como inicio el retorno de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Según los medios norteamericanos, los integrantes del consulado chino habían quemado todos los documentos que tenían en el edificio, entre ellos los llamados documentos clasificados. Los vecinos habían alertado a las autoridades por un fuego inusual en aquella embajada, pero la noticia tomó color cuando al personal de bomberos que se presentaban en el lugar se les negó la entrada. Fue el momento en que el vocero del Departamento de Estado confirmó la decisión del país de cerrar dicho lugar. Según él, Washington había optado por esa postura para proteger la propiedad intelectual y la privacidad de los estadounidenses, pero no dio más posibles detalles al respecto. Camino opuesto al elegido por el senador republicano Marco Rubio, que fue más allá, comunicando vía Twitter que el consulado chino no funcionaba como tal, sino que realmente era un centro masivo de espionaje del Partido Comunista. No es una instalación diplomática, es el nodo central de la vasta red de espías y operaciones de influencia del Partido Comunista en los Estados Unidos. Ahora, ese edificio debe cerrarse y los espías tienen 72 horas para salir o ser arrestados. Esto debía suceder. Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y Pacífico, David Stilwell, dijo que los intentos de robo de información científica por parte de China a los Estados Unidos se habían acelerado en los últimos 6 meses y que podría estar relacionado con los esfuerzos para desarrollar la vacuna para el coronavirus. Si bien la destrucción de los documentos por parte del consulado chino podría no escapar tanto a la lógica de lo que sucede a menudo cuando se cierran instalaciones de relaciones bilaterales, y obviando que la información de tener un carácter importante debe contar con su respaldo correspondiente en las oficinas de Pekín hace tiempo, la oficina de la administración Trump fue sostenida mayormente por la recepción pública puesta en la quema de los documentos más que en las declaraciones no del todo precisas en términos de pruebas. Solo faltaba esperar una respuesta que no tardaría en llegar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó esto como una provocación y declaró que de no cambiar su postura, China debería responder. Rápido de reflejos, pero sin demasiado cierto, China respondió que en represalias consideraría cerrar el consulado de Estados Unidos ubicado en Wuhan, sin haber dilucidado que esas instalaciones ya se habían cerrado y el personal había sido evacuado en enero debido al brote del virus en esa región. Pero terminaría agregando la embajada ubicada en Chengdu como una manera de subir la puesta en el juego. El Ministerio de Exteriores ha confirmado su cierre y ha informado que las autoridades chinas se harán cargo del lugar, según informa el diario Global Times, después de haber descendido la bandera estadounidense del edificio. A pesar de toda esta notoria discusión, China sigue teniendo los consulados de su país en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Chicago. Y también tendría el poder de hacer temblar la embajada de Estados Unidos que tiene en Hong Kong, y que daría más que un problema a Donald Trump. Estas son cartas que no se han jugado. Posiblemente esto lo único que marca es un capítulo más entre Estados Unidos y el gigante de Asia por la lucha de lo más alto del mercado global, batalla comercial que no tiene fin y pareciera ser un asunto que se rige por otra agenda paralela y que se muestra inmune al coronavirus.